Hola, bienvenidos a un tutorial muy importante. En esta ocasión te voy a hablar sobre la NIF 10. ¿A qué se refiere la NIF 10? La NIF 10 se refiere a los estados financieros consolidados. Te voy a ir explicando lo esencial pues de esta NIF, lo más importante para que vayas comprendiendo pues así de qué trata esta NIF 10. Vamos a ver, el objetivo de esta NIF 10 es principalmente establecer los principios para presentar y preparar los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades. Aquí intervienen dos términos súper importantes, es la controladora y las subsidiarias. La controladora es la entidad que controla a otras entidades y las subsidiarias pues se refiere a quienes controlan. Es decir, la controladora controla a las subsidiarias. Estos son dos aspectos que debes reconocer dentro de la NIF 10 para que pues los ejercicios prácticos pues se desarrollen de una manera adecuada. Vamos a tener aquí algunos términos clave que te permitirán entender mucho mejor esta NIF. Vamos a especificar el control. ¿A qué se refiere el control? Un término muy importante dentro de esta NIF. Se refiere al poder para dirigir políticas financieras y operativas de una entidad. Esto con el fin de qué? Con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Tenemos otro término importante y es la controladora. Como te decía anteriormente, la controladora es la entidad que controla una o más subsidiarias. Y la subsidiaria pues es una entidad que es controlada por otra entidad. En este caso es controlada por la controladora. Otro término importante y clave para esta NIF son los estados financieros consolidados. Se refiere pues a los estados financieros que presentan activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, flujos de efectivo de una controladora y sus subsidiarias. Es decir, todos estos estados financieros, tanto de la controladora como de la subsidiaria, se van a presentar en un solo estado financiero, como si fueran a su vez una sola entidad económica, es decir, se van a presentar en un solo estado financiero. Más adelante te voy a explicar con un ejemplo práctico para que tengas pues esta visión y una comprensión de la NIF 10. Entonces, vamos a tener aquí otro aspecto importante dentro de esta NIF es cómo se va a manifestar el control en este caso. Tenemos algunos puntos importantes que te voy a explicar aquí. Entonces, el primer punto es el poder sobre la subsidiaria. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la capacidad de dirigir las actividades relevantes que afectan de manera significativa los rendimientos de la entidad. A esto se refiere el poder que se tiene sobre la subsidiaria. La exposición o derechos o rendimientos variables. Esto es un segundo punto sobre cómo se manifiesta el control. ¿A qué se refiere esto? La implicación en la subsidiaria que hace que los rendimientos del inversor sean variables. A esto se refiere la exposición o derechos a rendimientos variables. Cuando una controladora controla o se implica en la subsidiaria, pues esto hace que los rendimientos de este inversor van a ser variables. Tómalo en cuenta. Y tercer punto, para manifestar este control, es la capacidad de usar su poder. En otras palabras, pues es la capacidad de utilizar el poder sobre esta subsidiaria para influir en los rendimientos del inversor. Vamos a ver aquí cómo se realizaría el procedimiento de consolidación, porque a esto se refiere esta NIF 10, estados financieros consolidados. Vamos a tomar cuatro aspectos importantes, cuatro pasos importantes dentro del procedimiento de consolidación. Primero, tenemos que identificar cuál es la controladora y cuál es la subsidiaria. La controladora, es decir, debe identificar todas las subsidiarias que va a controlar. El segundo punto importante es tener una uniformidad de políticas contables.
En este caso se refiere pues a que los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias pues deben prepararse utilizando ¿qué? Políticas contables uniformes. A esto se refiere este segundo paso dentro del procedimiento de consolidación. El tercer paso importante es eliminar las transacciones intragrupo, perdón. Aquí se refiere a que en todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos intragrupo pues deben ser eliminados. Más adelante te lo voy a explicar en el ejemplo práctico que he preparado para ti. Y las ventas intragrupo, ¿a qué se refieren? Para que lo tengas más claro. Son transacciones de ventas que ocurren entre las entidades de un mismo grupo económico, es decir, entre la controladora y sus subsidiarias, o asimismo entre las subsidiarias, ventas intragrupo que se dan entre subsidiarias. Tenemos el cuarto punto importante para consolidar, para el procedimiento de consolidación, y es la valoración de la inversión. En los estados financieros de la controladora, la inversión en subsidiaria se valora al costo. Esto según la NIF 9. ¿A qué se refiere valorar al costo? La inversión en subsidiaria se va a valorar al costo, es decir, registrar la inversión en la subsidiaria al precio que se pagó por adquirir la participación. A esto se refiere valorar al costo. Entonces, dentro de esta NIF 10 vamos a tener 4 estados financieros consolidados importantes. Estos van a ser los componentes de esta NIF 10. El balance general consolidado pues va a presentar la situación financiera del grupo como si fuera una sola entidad. Es lo que te mencionaba anteriormente. Se va a presentar un solo estado financiero como si fuera uno solo. El estado de resultados consolidados va a presentarse aquí el rendimiento financiero del grupo. El estado de flujos de efectivo consolidado muestra pues los flujos de efectivo combinados del grupo, y notas a los estados financieros también son revelaciones adicionales sobre estas políticas contables y las transacciones intragrupo. Recuerda que todo esto es consolidado, se va a presentar como uno solo, como si fuera una sola entidad. Estos son los aspectos más importantes que te puedo mencionar con respecto a esta NIF 10 que se refiere a los estados financieros consolidados. Es lo más esencial para que tengas una visión de a qué se refiere esta NIF 10. Vamos a ver un ejemplo práctico, un caso simplificado. Tenemos aquí la controladora A con la subsidiaria B. Es decir, la controladora A tiene el 100% de la propiedad sobre la subsidiaria B. Y mira, aquí tenemos un ejemplo sobre un balance general consolidado. Esto es lo que te mencionaba, que este balance general se presenta como uno solo, como si fueran una sola entidad, en el cual se desglosa en los conceptos. Dentro de los activos van a estar las cuentas de activos, efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar, los inventarios, y un aspecto muy importante dentro de este balance es las inversiones en la subsidiaria B. Es decir, la controladora A tiene inversiones en B. Vamos a ver los valores respectivos, efectivo y equivalente. La controladora A tiene $500,000, subsidiaria B 200,000. Es decir, aquí tenemos en nuestra columna de consolidado, tenemos que sumar estos valores y esto va a ser el respectivo valor consolidado de este aspecto de efectivo equivalentes de esta cuenta. Cuentas por cobrar 300,000 y aquí la subsidiaria B 150,000, lo que nos da un total de en consolidado 450,000. Inventarios 400,000 que tiene la controladora A y la subsidiaria B 250,000, lo que nos da un consolidado de 650,000. Tenemos inversiones en B. La controladora A tiene una inversión en B de $500,000. Aquí tenemos una columna de eliminaciones que se pone con signo negativo de 500,000 porque, mira, la inversión en la subsidiaria es el monto que la controladora
ha invertido para adquirir una participación en la subsidiaria. En el caso de la controladora A y subsidiaria B, la inversión en subsidiaria B representa el valor de la inversión que A ha hecho para adquirir el 100% de las acciones de B. Es decir, esta controladora A ha hecho esta inversión en la subsidiaria B por un valor de 500,000. ¿Y por qué se pone en signo negativo? Te lo voy a explicar aquí. La inversión en B, que significa o corresponde a un valor de 500,000, quiere decir que la controladora A registra esta inversión en su balance, ¿verdad? Como lo puedes ver aquí. Aquí registra la controladora A este valor de 500,000. En los estados financieros consolidados, esta inversión pues debe eliminarse porque ya se incluye en los activos y patrimonios de B. Si no se eliminara, pues se contaría doblemente. ¿A qué se refiere esto? Si nos vamos aquí más abajo, mira las cuentas de patrimonio, tenemos el capital social, la controladora A tiene un valor de 800,000, subsidiaria B de 200,000 y aquí vamos a eliminar este valor de menos 200,000, ¿verdad? Para ir cuadrando con nuestro valor de menos 500,000 que tenemos aquí en la inversión que ha hecho la controladora A en la subsidiaria. Utilidades retenidas, igualmente tiene 300,000 la controladora A, subsidiaria B 100,000 y la eliminación que haremos es de menos 300,000 porque se elimina contra el capital social 200,000. Las utilidades retenidas, que son 100,000, ¿verdad? De la subsidiaria B. El total de 300,000 se elimina para reflejar que este valor ya está incluido en los activos netos consolidados. Aquí tenemos un total de patrimonio, capital social más utilidad retenida. Aquí sumamos 200,000 más 100,000, que son 300,000, y aquí nos da el valor de ¿qué? De 500,000. Esto es lo que se va a cuadrar con esta eliminación dentro del activo. Es por eso que hacemos esta columna de eliminación, porque si no se duplicaría este valor. Total pasivos y patrimonios. Sumamos el pasivo más el patrimonio en cada columna. Y esto es lo que se muestra, ¿verdad? En un balance general consolidado. Por eso hacemos esta eliminación para que no se registre doblemente el valor de la inversión de la controladora A sobre la subsidiaria. Entonces, el propósito de esta eliminación de ventas intragrupo nos permite asegurar que los estados financieros consolidados reflejen solo transacciones externas y así nos va a proporcionar esta imagen precisa del rendimiento financiero del grupo económico. A esto es lo que se refiere pues esta NIF 10. Espero que hayas tenido una visión más global sobre esta NIF y te espero pues asimismo en un próximo tutorial. No olvides de dejarnos cualquier duda en comentarios y estaremos gustosos de responderte. Asimismo, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas más explicaciones sobre temas importantes que seguro te serán de utilidad. Te esperamos en un próximo tutorial.